El uso común de la mente. Si observamos a las personas que nos rodean durante un corto periodo de tiempo, nos daremos cuenta de que, aun siendo individuos, todos actuamos, pensamos y nos expresamos sobre una misma base, esto es, la huella que ha dejado en nosotros las experiencias del pasado. Cada uno de nosotros es el resultado del ambiente donde hemos estado desde que nacemos, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han inculcado y enseñado, de los condicionamientos y relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ha hecho que veamos el mundo y que pensemos de determinada forma, sin darnos cuenta de que nosotros podemos cambiar el enfoque que tenemos de la vida y de las personas cambiando nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento está basado en todo ese pasado, en el resultado de las experiencias, en lo aprendido, en lo que nos han enseñado los padres, el círculo donde nos hemos movido, y de ahí surgen muchas respuestas automáticas, surge el instinto para responder o actuar impulsivamente muchas veces, etcétera. Eso lo podemos cambiar. No hace falta nada más que centrarse en uno mismo, estar en la conciencia de sí mismo, estar atento en cada hora, y entonces tendremos un autocontrol. Todo en este mundo tiene un sonido o nota clave o vibración, como queramos llamarlo. Si escuchamos el ruido de una ciudad estando alejado de ella, lo comprobaríamos gracias al oído físico. Si alguno de nosotros fuera clarividente, también vería una vibración como efecto de las energías que emiten cada cuerpo etérico y emocional de las personas. Y si nuestra clarividencia fuera algo más elevada, veríamos una nube de pensamientos sobre la ciudad con una determinada vibración, color y sonido. Se suele decir en ocultismo que los pensamientos son cosas, porque aun siendo estos invisibles a nuestros sentidos físicos, están influyendo constantemente sobre las personas, como ocurre con las emociones y los sentimientos, por ejemplo, en un concierto de música moderna. Terminan todos contaminados, saltando, gritando, etcétera. Así es, la ley de atracción hace que, según sea la naturaleza de lo que pensemos, así atraigamos también pensamientos similares. Nosotros somos emisores de vibraciones emocionales y de pensamientos, pero también somos receptores de todo ello. Nuestra aura atrae lo que es similar, lo que está en sintonía respecto a sentimientos y emociones. Y lo mismo ocurre con nuestra mente. La mente de una persona con un determinado vicio o mal hábito va donde ese mal hábito se practica, se va a encontrar con muchísimos pensamientos que van a estar en sintonía con los suyos y por lo tanto va a atraer pensamientos similares. Pero sabiendo que la razón, el discernimiento, está por encima de todo eso y tiene poder sobre los deseos y las emociones, hagamos hincapié entonces en los pensamientos. No estamos hablando de telepatía, estamos hablando de la influencia del ambiente psíquico que haya donde nos encontremos sobre nuestro cerebro y nuestra mente. Sabiendo esto, cabe preguntarnos lo siguiente. Si los pensamientos de los demás repercuten sobre mí y pueden influir en mis decisiones, ¿cuánto poder no tendrán mis propios pensamientos? Nuestra mente es poderosa y nuestros pensamientos tienen más poder si los creamos con intención y con voluntad, pero por lo general no es así, porque pocas veces utilizamos la mente de una forma voluntaria y conscientemente.
Si lo hiciéramos así, podríamos cambiar muchos aspectos y circunstancias de nuestra vida y de nuestro destino. Sin embargo, lo cierto es que vivimos y somos lo que pensamos. ¿Cuántas veces metemos la pata en respuestas instintivas, automáticas, sin razonar y luego no nos arrepentimos de ello? ¿Por qué? Porque no estamos en la conciencia de sí mismo, no somos conscientes en ese mismo momento de lo que piensa nuestra mente o de los sentimientos o emociones que tenemos, entonces surgen sin que nosotros seamos conscientes de ello. Luego nos hacemos conscientes cuando decimos he metido la pata. Si nos surge un problema y permitimos que la mente se haga parte de él y le dé vueltas y vueltas, nos convertiremos en ese problema y emitiremos emociones, deseos y pensamientos de esa naturaleza e iremos contaminando el ambiente y a nosotros mismos de negatividad de ese problema. Ese es el automatismo diario que suele ocurrir en muchísimas personas y gran parte del día. Así, cuando alguien de esas personas que siempre se fijan en lo malo, que suele ser mucha gente y muchísimas veces durante el día, se fijan en lo malo y lo piensan y lo comentan 1000 veces, no es consciente de ello. Lo que está haciendo es llenar su aura y su casa de negatividad, lo que a su vez percibirán las personas que se pongan en contacto con esa persona o casa. Esto me recuerda un poco a alguna cosa que yo he vivido, a algún hecho. He conocido domicilios donde tienen el hábito de beber mucho alcohol o de fumar toda la familia. Eso desde el matrimonio lo ha hecho y los niños pues lo han ido copiando, lo han ido aprendiendo y lo han ido practicando y se han hecho adultos y son exactamente igual que los padres. Y en las casas donde los padres jóvenes, como yo conocí un caso, un matrimonio joven, que le dio por practicar la Ouija y una serie de espiritismo, en definitiva, pues los hijos de muy jovencitos compraron una tabla de Ouija que vendían en los kioscos y comenzaron a practicar la Ouija en su dormitorio. Y los pensamientos sobre eso, sobre todas esas cosas, están en esas casas. Y como las personas que viven en esas casas piensan en ello, están fortaleciendo el ambiente psíquico de esa casa que a su vez les influye a ellos y ellos siguen creando más pensamientos. Eso va en contra de la evolución y es una manera de crearse un karma negativo. Pero tan importante como eso es el hecho de que esa persona puede cambiar su actitud. Es cierto que no podemos hacer gran cosa por cambiar la manera de pensar de los demás, y más aún lo que piensen sobre nosotros, pero sí que tenemos el poder suficiente para cambiar lo que pensamos de nosotros mismos y respecto a todo lo que nos rodea. ¿Por qué no vemos la parte positiva de las personas, de los problemas y de las circunstancias? No queremos fijarnos. En general, nuestra mente se fija instintivamente en lo que nos perjudica, las críticas, los juicios que hacemos o que hacen, y en definitiva se fija en lo que nos amarga la vida, porque hace que nos expresemos negativamente. Nos surge un problema y en vez de relajarnos y discernir sobre él para encontrar una solución positiva o la más positiva posible, vemos ese problema desde el punto de vista del miedo, del temor, de que nos va a perjudicar aquí o allá, de que vamos a tener problemas con no sé quién, y le damos vueltas y vueltas y estamos sufriendo, creándonos estrés, amargándonos la vida, y todo por no discernir y relajarnos un poco.
Si en la mayoría de los casos no sabemos usar la voluntad ni la mente como para resolver positivamente nuestros asuntos y ser más felices, ¿por qué crearnos más y vivir dominados por los miedos, los rencores, la ambición o la susceptibilidad? Por consiguiente, si queremos llevar en nosotros las mejores vibraciones, si queremos tener un ambiente armónico en nuestra casa y si queremos ir beneficiando a todo aquel con el que nos ponemos en contacto, comencemos por utilizar la voluntad y la mente sobre nosotros mismos con la intención de que nuestras expresiones emocionales, mentales y de palabra sean una bendición para los demás. El hombre se asombra de los adelantos científicos y de la exploración del espacio exterior, entre otras muchas cosas, pero no se ha parado a pensar lo asombroso que puede ser descubrir cómo funciona la mente y hasta qué punto nos beneficiaría tener un pleno control sobre ella. La mente no es el cerebro, aunque sí necesita a éste para expresarse. El cerebro es nuevo en cada vida, pero la mente se formó hace millones de años a partir de la etapa en que, respecto a la conciencia, éramos similares a los antropoides. Y la evolución y el renacimiento ha hecho que sea el vehículo más poderoso a nuestro alcance, pero todavía no hemos aprendido casi a controlarla. La mente nos convirtió en humanos y hace que seamos superiores a los otros reinos, pero hasta que no aprendamos a gobernarla y a dirigirla consciente y voluntariamente en todo momento, no estaremos caminando hacia ese estado superior normalmente llamado de superhombres. Estamos en un estado evolutivo en el cual los bajos deseos, el materialismo y los sentimientos negativos dominan a la mente y la llevan a pensar en lo mismo una y otra vez sin que lo percibamos. En la mayoría de los casos somos tan inconscientes de lo interno que no nos damos cuenta de los hábitos que nos dominan, de cómo nos afectan las circunstancias y de cómo los condicionamientos nos llevan de un lado para otro y nos hacen sufrir sin que nos paremos a pensar cómo y por qué ocurre esto. Es más, parece como si disfrutáramos manifestando esos malos sentimientos y criticando, mintiendo o siendo apasionados. Pocas veces nos damos cuenta lo suficientemente pronto como para imponer la voluntad sobre la mente y discernir hasta el punto de no dejarnos llevar por toda esa negatividad que hemos acumulado en nuestro interior desde que éramos niños. Es necesario que aprendamos cómo funcionamos y cómo, gracias a la voluntad, podemos cambiar todas esas negatividades para comenzar a ser una persona nueva con toda una serie de virtudes. Nadie ha progresado nunca, en el más elevado sentido de la palabra, claro, nunca mientras ha sido una marioneta de sus deseos, de sus emociones y de su cambiante e inestable mente. El progreso viene por el autocontrol. Y el autocontrol viene basándose en la autoobservación de uno mismo. Y entonces, cuando hay control, es cuando se puede progresar a pasos acelerados y ser una persona nueva. Porque somos conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que deseamos. Y por lo tanto ahí entra de lleno la plena libertad de acción y de elección, para hacer el bien o para hacer el mal. Si hacemos el bien, progresamos. Si elegimos el mal, nos crearemos un karma maduro para el futuro. Tenemos una venda en los ojos que no nos deja ver la belleza de la vida. Y todo porque nos hemos acostumbrado a pensar que somos esa mente, esos deseos y esas emociones incluso. Solo cuando utilizamos la voluntad para imponer la razón sobre todo lo demás, podemos vislumbrar algo de lo que podría ser nuestra nueva personalidad. Para transformar la personalidad debemos hacerla frente con nuevas técnicas.
Veamos, por ejemplo, 3 de lo que podrían ser esas técnicas. Primero, si la mente se ve impulsada por una emoción a expresar resentimiento y crítica, se deben dejar a un lado esos impulsos, o sea, no pensar en ellos y concentrar la mente para buscar alguna virtud de esa persona. Eso yo lo he practicado muchísimas veces. Se viene un impulso por cualquier motivo que vemos, que ocurre, que nos han dicho, que hemos oído, y el impulso nos lleva a criticar, a juzgar, o incluso surge el resentimiento por algo del pasado, etc. Si en ese momento apartamos la mente de eso y buscamos una virtud en esa otra persona, incluso voy a decir más, ponemos la mente en alguna oración o en alguna cosa elevada que nos haga concentrar la mente, como puede ser las matemáticas, cualquier cosa abstracta, pero mejor si buscamos una virtud en esa persona, vamos a anular completamente esto. Segundo, también se puede pensar en cualquier otra cosa positiva enfocando la mente de manera que no vuelva a lo negativo, como he dicho. En este caso, si puede ser algo abstracto o temas un poco complicados de comprender, como son la filosofía oculta, los mundos y todas estas cosas que enseña. Y el tercero, como último recurso, se puede dejar la mente en blanco y simplemente emitir sentimientos positivos hacia esa persona, imaginándonos con ella amigablemente. Son cosas muy, muy simples, pero efectivas. Preferiblemente esto ante cualquier mal sentimiento, resentimientos o deseos de odio, de venganza contra alguien. Si meditáramos sobre nosotros mismos, por medio de la observación y el análisis personal, estudiando las actitudes, palabras, sentimientos y pensamientos que expresamos, veríamos entonces que esas expresiones son en gran parte negativas y que las manifestamos sin control y casi sin darnos cuenta. O sea, sin ser conscientes de ello. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estar atentos para ser conscientes y así utilizar la mente para transformarlo todo como en los ejemplos anteriores. Pero, ojo, para que haya progreso debemos ser conscientes de cómo se expresan esas negatividades, porque si no somos conscientes estaremos como dormidos y nos convertiremos en todo eso que queremos transformar. Hay que estar atentos y tomar conciencia de eso, de esa negatividad que surge, sea deseo, emoción, pensamiento. Incluso ser consciente cuando hablamos con las personas, no hablar instintivamente, intuitivamente, automáticamente. Hay que ser conscientes de lo que decimos y podremos corregir antes de decirlo. Podemos ser desagradables y antipáticos y no percatarnos de ello nada más que cuando nos lo dicen o cuando es causa de algún enfrentamiento. Entonces también nos damos cuenta, claro. Pero si no nos hacemos conscientes y seguimos igual, la personalidad seguirá expresándose igual o incluso peor. Sin embargo, si estuviéramos atentos y observáramos nuestras expresiones voluntariamente, nos haríamos conscientes de esos defectos y utilizaríamos solamente para razonar y para cambiar. A veces culpamos a los demás o a las circunstancias de nuestros defectos y actitudes, pero no queremos comprender que nadie ha invitado a todas esas negatividades del carácter nada más que nosotros. Si una persona es rencorosa, se ha hecho ella misma. Si una persona es envidiosa, se ha hecho ella misma. Se ha formado quizás sin darse cuenta. Pero un sentimiento, una emoción, un deseo que se repite
aun sin darse cuenta, entre comillas, se llega a convertir en hábito. Y cuando se ha convertido en hábito, es algo automático. La inconsciencia y la ignorancia son nuestros puntos débiles porque facilitan el asentamiento de todos estos defectos. De ahí que tengamos que esforzarnos en fortalecer la voluntad para usar a la mente como foco de atención y como medio de transformación. Con la voluntad y la razón podemos ser creativos de bondad, de amor y de buena voluntad en pensamiento, palabra y obra. Y si esto se deja germinar en nuestro interior y se riega con la repetición de lo que acabamos de decir, de pensamientos, sentimientos de amor, de bondad, de buena voluntad, buenos pensamientos, etc., entonces en su momento se convertirá en una nueva personalidad. Habremos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros deseos, nuestras emociones, etc. Según sean nuestros deseos, sentimientos y manera de pensar, así expresaremos lo que somos internamente, pero también así atraeremos a una clase de personas o a otras. Recordemos que el magnetismo y la ley de atracción existen en todo el universo y por tanto en nuestra aura. De ahí que no solo traigamos los sentimientos y pensamientos que nos rodean, sino que también podemos contagiar a otros con los nuestros. Una persona dominada por el deseo de beber alcohol puede estar horas o días dando vueltas en la cabeza la manera de conseguir dinero para comprar alcohol. Pues bien, como la gota que colma el vaso, un deseo o pensamiento similar nuestro que le llegara a esa persona, pues podría hacer que intentara conseguir ese dinero por la fuerza, si lo necesita y no lo tiene. Tenemos la voluntad para gobernar a la mente, pero si no nos esforzamos para ser conscientes de nuestras actitudes y expresiones, seguiremos contagiando a otros, o lo que es peor, seguiremos siendo personas llenas de defectos por no esforzarnos en contrarrestar y anular nuestras negatividades. Los buenos sentimientos, deseos y pensamientos traen armonía, salud y felicidad. Entonces, ¿por qué crear y expresar negatividades que nos traerán problemas y enemistades muchas veces? Solo prestando atención a lo que expresamos y a lo que penetra o a lo que es inducida en nuestra mente, podemos obtener la fuerza que nos permita silenciar la mente o crear los pensamientos que nacen de la buena voluntad. Deberíamos tomar como ejemplo lo que algunos dicen de que nuestra mente es como un ordenador. En él está guardado lo que trae de fábrica para que pueda funcionar y para que se puedan guardar datos más las nuevas informaciones. Pero, ¿de qué serviría un ordenador a una persona que no sabe manejarlo? Sí, es cierto que con el paso del tiempo aprendería, lo que equivale al desarrollo de nuestra mente a través de millones de años, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero qué pérdida de tiempo, claro. Si a esa persona le pusieran un profesor para aprender lo básico, ya tendría el conocimiento suficiente como para esforzarse y progresar por sí mismo. Esa es la situación en la que se encuentra la mente de gran parte de la humanidad. La mente está aprendiendo a escuchar a la voz de la conciencia, o sea, que el que maneja el ordenador, el yo superior. Está aprendiendo a escucharle y está aprendiendo a concentrarse y a silenciar la mente para experimentar algo nuevo. Cuanto más nos identifiquemos con el operador del ordenador, más aprenderemos a hacer las cosas que ahora nos parecen increíbles o maravillosas. Si introducimos un virus en el ordenador, lo inutilizaremos y perderemos el contacto con dicho operador. Pero si nuestros trabajos son hechos con la mejor voluntad y basados en nuestros más elevados ideales, entonces el operador se hará notar más y nosotros estaremos más predispuestos a ponernos en su nivel.
nos familiarizaremos más con lo que es el ordenador y todo lo que contiene, y con el procesador. El ordenador es como nuestra mente con su correspondiente memoria, y lo que pueda salir de él siempre dependerá de lo que hayamos guardado en forma de deseos, emociones, pensamientos, etc. Si fuéramos capaces de estar atentos a nosotros mismos y a ser conscientes de todo lo que expresamos de cualquier forma, solo guardaríamos lo positivo y por tanto solo podríamos expresar positividad. Olvidémonos de los condicionamientos sociales, los hábitos, los instintos y todo lo demás, porque con voluntad persistente y por medio de la observación de nuestra manera de expresarnos, podemos ver dónde y cuándo hacemos mal en la forma que sea. Muchas personas se preguntan qué han hecho ellos para tener tantos problemas o para que las cosas les salgan mal. Pero eso es así porque aún no han conectado con el operador, con ese yo superior, no se han familiarizado ni siquiera un poco, ni han obtenido los conocimientos que facilita la filosofía oculta, entre otras cosas. Solemos decir que el que mal anda, mal acaba, que es como decir que el que va sembrando el ambiente donde se encuentra con malos sentimientos, deseos y pensamientos, solo encontrará eso mismo en su destino. Esto es visto a través de la ley de consecuencia. Alguien dirá que no siempre hay una respuesta negativa como efecto de una expresión o hecho negativo. Es cierto, pero si no hay un efecto directo, será un efecto del pasado, incluyendo otras vidas, claro. Será un efecto del pasado, pues no hay efecto sin causa, como no hay causa sin efecto. El hecho de no conocer o no creer en las enseñanzas esotéricas ocultas puede hacer que no demos importancia al hecho de estar creando causas negativas casi todo el día, o sea, críticas, mentiras, ofensas, etc., ¿no? Pero lo cierto es que con esa actitud lo único que hacemos es crearnos problemas o empeorar las circunstancias, además de llenar el ambiente que al no ser clarividente no se puede ver, llenar el ambiente de malos pensamientos negativos que afectan a todo el mundo, donde estén y a nivel global a todo el planeta. Lo de los pensamientos, quisiera hacer una pequeña mención al hecho de la cadena, de la pena de muerte. Es la peor condena que se puede hacer, porque mientras ese alma malvada, porque ha podido, por ejemplo, de un terrorista, está aprisionado en ese cuerpo físico y si está en la cárcel no podrá hacer nada. Pero con la pena de muerte, ese alma, ese espíritu poco desarrollado, ese ser malvado que mató tanta gente en la tierra, está libre y tiene mente y tiene deseos y sentimientos y por lo tanto buscará sitios donde haya gente como él, intentará influenciar con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus deseos. Queramos o no, es lo que estamos haciendo nosotros aquí durante el día con nuestros pequeños pecados de críticas, de malos juicios o de fijarnos en las cosas malas de otros y luego hablar de ellas y cosas de esas. En vez de buscar la raíz de un problema, le damos mil vueltas con el pensamiento y lo engrandecemos hasta el punto de obsesionarnos y tomar decisiones equivocadas o prematuras. Tenemos que tener claro que toda expresión tiene relación con la mente. Lo que decimos de palabra ha pasado primero, o debería pasar, por el pensamiento. Lo que hacemos debería ser el efecto de una decisión razonada y así sucesivamente. Por tanto, ¿cuándo es más fácil que nuestros pensamientos nos perjudiquen? Pues cuando sentimos un impulso del cuerpo de deseos y no lo razonamos, o cuando respondemos instintiva y automáticamente sin los hábitos o condicionamientos.
según los hábitos y los condicionamientos que cada uno tenemos. Si actuamos así es cuando hacemos el mal. Perjudicamos. Así es que si queremos enderezar nuestras conductas y vivir más en armonía y en paz, debemos disciplinar y controlar la mente. De otra forma, los resultados de nuestras expresiones y acciones estarán basados en lo que somos y en lo que pensamos. Si no queremos seguir siendo autómatas y esclavos de la personalidad que hemos creado hasta ahora, y si queremos que nuestra vida sea más fructífera, debemos analizar lo que no se ve, es decir, nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra mente con sus pensamientos. También podríamos enfocar el tema desde el punto de vista de si tenemos cuidado de no comer nada que perjudique al estómago, ¿por qué no hacemos lo mismo con la mente? Es decir, ¿por qué permitimos que nuestra mente piense en negatividades o maldades sin imponer nuestra voluntad para controlarla? Los impulsos incontrolados y las respuestas automáticas sin razonar tienen su origen en la acumulación de negatividades, entre otras cosas, y en los hábitos que hemos formado por medio de la repetición. Y si eso no se cambia por medio de una nueva actitud mental controlada, nuestra naturaleza personal no puede traernos mucho progreso moral ni espiritual. Nuestra dieta mental debe estar compuesta de alimentos éticos, morales y espirituales. Pero tan importante como eso es que ese alimento se introduzca y se elabore en la mente de una forma voluntaria y consciente. Nuestro yo es poderoso y lleva implícito el poder divino del espíritu, pero para obtener alguna ayuda de ese poder debemos desarrollar la voluntad para poder observar atentamente qué clase de expresiones hacemos desde nuestros diferentes cuerpos. Solo siendo conscientes de lo negativo que expresamos podremos cambiarlo por lo positivo para luego memorizarlo por medio de la repetición y tenerlo como base de nuestras actitudes. Esa es la manera de que la mente sea el mejor instrumento del yo. Una vez que eliminamos nuestras vulgares y groseras expresiones emocionales, instintivas y mentales, daremos paso al poder del espíritu, que nos fortalecerá internamente y nos guiará por nuevos senderos. El progreso es el sendero de desarrollo personal. Eso nos hará ver que lo mismo que una sonrisa en cualquier momento puede cambiar nuestra actitud interna hacia alguien, eso aconsejo que se practique porque es real, pues así un pensamiento positivo impuesto sobre otro negativo hacia otra persona puede cambiar nuestra manera de pensar sobre ella. Cualquier éxito que obtengamos en la vida será gracias al empeño, a la repetición, al análisis, a la concentración mental y al poder de la voluntad. Pero el éxito que necesita y que debe desarrollar cualquier persona, además de lo anterior, debe estar en su interior como ideales elevados que queremos desarrollar o alcanzar. Está claro que si una persona no tiene ideales elevados, no se va a esforzar en nada. Yo me refiero en estas conferencias a las personas que internamente desean superarse, superar su nivel moral, espiritual, intelectual. Personas que tienen como ideal alcanzar en esta vida un nivel superior, un acercamiento hacia su propio espíritu, un terminar cuanto antes con su mal karma y con su mal destino. Quien tiene por ideal vivir la vida de placer, beber, tomar drogas, divertirse y gastar dinero y pasar lo mejor posible, por supuesto que esta conferencia no le sirve para nada. Por consiguiente, cabe preguntarnos entonces, ¿en qué está ocupada nuestra mente la mayor parte del día? ¿La dirigimos voluntaria y conscientemente o dejamos que disfrute con lo que nos perjudica o no nos es útil para nada?
Según la respuesta, así podremos decidir ya si tenemos que trabajar sobre determinadas formas de pensamiento, deseos, etc. Nunca alcanzaremos algo si lo rechazamos. Por eso nuestra vida debe estar basada en la autoobservación y en las más razonadas decisiones y expresiones. Si no es así, atraeremos más de lo mismo de lo que cocinamos en nuestra personalidad, o sea, las luchas, miedos, enfados, obsesiones, incertidumbres, etc. Es necesario vivir fuera de esta rutina automática que tanto nos perjudica en el presente y nos perjudicará en el futuro. Nuestra actitud en la vida cotidiana debe ser la de andar despierto, sea atento, es decir, ser conscientes de lo que pensamos, decimos, sentimos y hablamos. Y para eso hay que silenciar en gran parte la mente para que sea el yo quien nos pueda guiar y aconsejar.